Bueno, entonces póngame cuidado. La clase pasada nosotros aprendimos a dibujar y a interpretar esos intervalos, ¿no? Entonces hoy vamos a utilizarlos. Entonces, miren, con esos intervalos podemos hacer algo que se llaman operaciones. Y la primera operación que aparece ahí es una operación que se llama unión. Entonces, para usted hacer la unión, lo primero que tiene que tener en cuenta es que la va a representar con ese símbolo que le aparece por acá. Ya se lo muestro. Ese signo que aparece por acá, que es como una U, significa el signo de unión. ¿Listo? El símbolo de unión. Cada vez que usted le aparezca ese símbolo, usted va a interpretar que eso se llama unión. Entonces, ¿qué es la unión? Miren, ustedes pueden hacer la unión entre dos intervalos. Entonces, acá el primer intervalo que aparece es el intervalo desde -10 cerrado hasta 5 cerrado. Primera pregunta ahí para ver qué se gana el puntico de participación. ¿Qué significa que el intervalo sea cerrado? ¿Alguien recuerda qué significaba eso? Que acá tenga corchete, que sea cerrado. Me avisas, Alice. Isabela Gordillo escribió, Dale, profe. Isabela, ¿qué significa que sea cerrado? Profe, cuando es cerrado significa que los dos lados son corchetes. Sí, es una opción. Colócate el punto de participación ahí, significa que los dos lados son corchetes. Pero más allá de que tengan corchete, ¿qué interpreta eso? ¿Qué interpretación se le puede dar a que el intervalo sea cerrado? O sea, ¿quieres decir de la bolita, o sea, del círculo? Y también va por ahí. Tú ya tienes el punto. Vamos a ver si alguien más tiene otra idea. Alice, ¿alguien más escribió? No, señor. ¿Nadie más? ¿A nadie más se le ocurre qué significa que sea cerrado? Bueno, entonces les ayudo yo y ustedes me hacen la vida. Entonces, miren, recuerden que cuando es cerrado, significa que el intervalo llega exactamente hasta ese punto. Es decir, si el intervalo acá dice -10 con corchete, o sea, cerrado, quiere decir que yo estoy llegando exactamente hasta el número -10. ¿Listo? Si dijera abierto, recuerden que yo no llego exactamente al -10. Llego al número que está antes del -10 que les decía yo, es el -9,99999, pero para no escribir toda esa cantidad de nueves, lo que hacemos es que colocamos el -10 con un paréntesis, como está acá, y eso significa que es abierto. Llega aproximadamente hasta ahí, no toma el número. Cuando es cerrado, sí llega hasta ese número, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es recordar cómo se dibujaban esos intervalos antes de continuar. Entonces, si yo voy a dibujar ese intervalo que está acá, -10,5, lo que debemos hacer, pues es fijarnos que como el intervalo es cerrado, acá yo pinto la bolita cerrada, ¿listo? Entonces en -10 y en 5. Y luego, pues el intervalo quedaría subrayado todo lo que esté entre esos dos valores, entre -10 y 5. Listo, ahora, para hacer el segundo intervalo, ¿cómo hago las bolitas? ¿Cerradas, abiertas, pintadas, sin pintar? Necesito dibujar ese otro intervalo. Si alguien sabe, me dice, Sally. Bueno, Bueno, señor. ¿cómo hago para dibujar ese intervalo? ¿Cómo pinto las bolitas, etcétera? Profe, Katie Sofía Montalvo escribió. Dale, Katie. Profe, pues las bolitas serían abiertas, ¿no? ¿Y abiertas cómo son? ¿Pintadas o sin pintar? Sin pintar. Listo, entonces es -10 y no. Ahí ya tienes el punto de participación. Listo, Katie. Entonces este sería sin pintar entre -10, ¿cierto? Y 8. Todo lo que esté adentro hace parte del intervalo, ¿listo? Bien, ya recordamos cómo se dibuja. Ahora sí vamos a hacer la operación. Ponga mucho cuidado en cómo se hace la operación. Cuando usted va a hacer la unión, lo que tiene que hacer es coger todos los números que haya entre los dos conjuntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar una recta numérica, ¿cierto? Y vamos a dibujar cada uno de los intervalos. Yo los dibujé arriba, sin embargo, los voy a volver a dibujar. Primero, quiero dibujar el intervalo M, desde -10 abierto hasta 8 abierto. Si yo lo dibujo, pues él iría acá, bolita abierta en -10, ¿cierto? Pinto todo esto hasta que llegue al número 8. Bolita abierta en 8. Ahora,
El otro intervalo es bolita cerrada en 10, ¿cierto? Bolita cerrada en 10. Y está pintado todo, ¿cierto? Todo hasta llegar al número 5, que también tiene bolita cerrada. Entonces, visualmente lo que yo acabo de pintar ahí, ¿a alguien se le ocurriría decirme qué intervalo sería ese que yo acabo de pintar? Completo. ¿Qué intervalo sería? El intervalo desde dónde hasta dónde, abierto o cerrado. Me avisas, Alex. Listo. La idea es escribir la respuesta utilizando corchetes y paréntesis. ¿Listo? Eso ya sería la unión entre este intervalo y este intervalo. Vean que acá los dibujé ambos en una misma recta. ¿Alguien ninguno escrito? No, profe. Piénselo, mire. Ahí está la gráfica del intervalo, ¿cierto? Ahora tradúzcalo a esa notación, a los corchetes o los paréntesis. ¿Ninguno se le ocurre, seguros? Bueno, entonces mire. ¿Qué voy a empezar a mirar yo? ¿En dónde comienza el intervalo? Entonces el intervalo comienza en -10 y como la bolita está pintada, entonces es cerrado. Y luego yo pinté todo esto, todo esto, todo esto y terminé en el 8. Como no pinté la bolita, eso significa que el intervalo ahí es abierto. Entonces, al dar la respuesta, ¿qué coloco? Miren, como acá es cerrado, corchete. El número, -10. Llegué hasta el 8 y como el 8 no tiene la bolita pintada, entonces sería abierto, con paréntesis. Entonces, en la unión, ¿qué hacemos? Dibujamos el primer intervalo que haya. Dibujamos el segundo intervalo que haya. Luego miramos todo lo que quedó pintado y a partir de eso doy la respuesta. ¿Listo? Voy a colocar a cada uno a ver si de pronto a alguien se le ocurre cómo quedaría esto. ¿Listo? Este es el intervalo desde 3 cerrado hasta 10 cerrado y desde menos infinito hasta 4. Yo voy a irlo pintando. Si a usted se le ocurre mientras yo lo pinto, ¿cuál es la respuesta de la unión de esos dos intervalos? Me dice, ¿listo? Entonces acá quedaría desde 3 cerrado, ¿cierto? Hasta 10 cerrado. Y el otro intervalo venía desde menos infinito. Profe Miguel Ángel Díaz escribió. Bueno, Miguel, ¿cómo quedaría la respuesta? Pues, profe, digamos en el segundo de menos infinito sería poner desde el final de la raya, sea positivo o sea menos, pero como en el caso ahí el intervalo sale que es menos infinito, se pone desde los números menos y se llevaría hasta el 4. Como vemos que es en paréntesis, eso significa que no es cerrado, que es abierto. Entonces llegamos al 4 y hacemos una bolita, pero esa no la pintamos. Bueno, entonces eso está bien. Ahí usted ya me dijo cómo se pinta. Anótelo ahí, por favor, Alex. Usted ya me dijo cómo se pintaba este intervalo de acá. ¿Listo? Este es el intervalo que está pintado. Todo esto hasta acá. Yo ya pinté ambos a la vez. Si usted se dio cuenta, yo pinté tanto el que está acá a la parte derecha como este que está acá. ¿Listo? Entonces, como yo necesito hacer la unión, recuerde que la unión es todo lo que quedó pintado. Entonces, ¿a alguien se le ocurre que fue todo lo que quedó pintado ahí? Mariana Sánchez escribió. Mariana, ¿qué fue todo lo que quedó pintado? Profe, quedaría paréntesis menos infinito, coma 10 cerrado. Esa es la respuesta, miren. ¿Qué fue todo lo que yo pinté? Empecé a pintar en menos infinito, si el infinito siempre es abierto, y terminé de pintar en el número 10, cerrado, entonces coloco la respuesta cerrada. Listo. Esa es la solución de hacer la unión. Tú tienes el punto, Mariana. Listo. Entonces la unión, recuerde, pinte ambos intervalos y dése cuenta todo lo que pintó y obtiene la respuesta. Listo. Vamos con el siguiente. Bueno, ahí apareció la respuesta, pero ya la escribimos nosotros. Hay otra operación que se llama la operación intersección. La diferencia es que ahora el símbolo con el que lo vamos a representar es una U al revés. La unión es la U normal, la intersección es la U al revés como está acá. Entonces, si yo voy a hacer la intersección entre estos dos intervalos, lo que debo hacer primero es dibujarlos, así como dice ahorita. Entonces, mire, yo voy a dibujar ese primer intervalo. Alguien dígame cómo lo dibujo. El punto de participación para que se lo retrabaje. Miguel escribió, profe. Miguel, ¿cómo lo dibujamos? Profe, sería desde la flechita de la izquierda de los menos, como es menos infinito, y sería hasta el 6 positivo, y como es corchete sería la bolita en el 6 y se colorea. Listo, bien, entonces ahí quedó bien. Bolita en el 6 y la coloré. Listo, ya pinté el primero. Cuando hagan intersección, les recomiendo que usen dos colores, ¿listo? Cuando se usa dos colores en la intersección va a ser mucho más fácil, ya se dan cuenta por qué. Por eso acá voy a cambiar de color.
Entonces, ese primer intervalo es el que está pintado de morado. Ahí lo señalé. Ahora, alguien que me diga cómo pinto el segundo intervalo. O sea, este, desde 0 hasta infinito. Isabela Gordillo. Isabela Gordillo, dime. Profe, pues ponemos la bolita abierta en el 0 Sí. y lo coloreamos hasta la flecha de la derecha, como es infinito, y pues lo dejamos también abierto. Oh, sí. Listo. Ya, eso es todo. Isabela, tú tienes el punto. Alex, ve anotando los que te digo. Listo. Sí, profe. Entonces, ahora mire, la intersección, dice acá arriba, son los valores que comparten ambos intervalos. Son los valores que tienen en común. Forma más fácil. Son los valores que coloreé con ambos colores. Entonces, acá hay un intervalo que está pintado tanto con verde como con morado. ¿A alguien se le ocurre qué intervalo es ese? Isabela Gordillo. Claro, Isabela. Profe, entonces sería corchete 0, coma... No, Bueno, perdón, espera corchete no. un momento. ¿Por qué no? Porque la bolita está abierta, listo. Sí, Sería sí, sería paréntesis, perdón. paréntesis, Paréntesis 0. 0, coma 6 corchete. Listo, entonces mire, ¿qué coloqué yo ahí? Ese es el intervalo en donde yo coloreé con ambos colores. Entonces, recomendación, cuando haga la unión, ¿cierto? Colore todo de un único color y tome todo lo que coloreó. Cuando haga la intersección, coloree cada intervalo con un color diferente y elija la parte que le quedó pintada con ambos colores. En ese caso se hizo la intersección porque está hallando lo que ambos intervalos tienen en común. Listo. Entonces sería esa la respuesta. Creo que fue Isabela la que me dijo, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta, mire. ¿Dónde comienza a compartir el color? En 0. Como la bolita está abierta, coloco paréntesis. ¿Dónde terminan de compartir el color? En el 6 positivo. Como la bolita está pintada, corchete, ¿listo? Bien hasta ahí, ¿alguien tiene por ahí alguna pregunta? Bien, listo. Entonces ahora sí les voy a explicar que vamos a trabajar en este tiempito que nos queda. Ya les había enviado el taller la semana pasada, ¿no? Ustedes lo tienen, igual yo acá lo estoy abriendo. ¿Qué debemos hacer? Vean, se supone que usted ya trabajó el punto 1 y que ya trabajó el punto 2, ¿listo? Entonces, las personas que tienen punto positivo, que son Alice, dímelas por favor. Gordillo, Montalvo, Miguel y Mariana Salcedo. Perfecto. Gordillo, Montalvo, Salcedo, Arias, ¿quién más? Solamente hay 4 Alice. ¿Es Miguel Díaz o Arias? Miguel Díaz, Díaz, profe. profe. Sí, Alice. Entonces, Gordillo, Montalvo, Salcedo, Díaz, ¿alguien más? Profe, No. Dime, Sara. es que a Laura Méndez tuvo un problema con su computador y entonces se está demorando un poco para aclarar la llamada, pero que en un momento se va a venir. Listo, sí, ella ahorita me dijo más o menos lo mismo. Solamente fueron 4 los de los puntos, ¿cierto, Alice? Listo. Entonces, miren, ustedes 4 que participaron, Señor. las cuatro personas que tengo acá anotadas que participaron, entonces van a elegir uno de los 2 puntos para hacer. Pueden hacer el 3 o pueden hacer el 4. Usted elija cuál de los 2 va a resolver, ¿listo? Ya así queda en cada cual. Si usted quiere hacer el 3, hace el 3. Si usted quiere hacer el 4, hace el 4. Haga uno de los 2, elija cuál. Las personas que no tienen punto positivo, pues sí, por favor, trabajan el punto 3 y el punto 4, ¿listo? Entonces, con la explicación que les acabo de hacer, pues ya pueden comenzarlo a trabajar, ¿listo? No sé si alguien tenga por alguna preguntita. Profesor, es que yo hasta ahorita puedo ingresar y ingresé desde el celular porque llevo mucho rato esperando solicitando el ingreso y ya he reiniciado varias veces a ver si podía ingresar. Entonces Bueno, no sé qué están haciendo o qué explicaron o qué puntos positivos de la vez pasada. Bueno, Isabel, entonces ponle cuidado. Yo acabo de parar la grabación, ¿listo? Entonces, dale al computador